Muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Parte de la Solución. Este es un espacio creado por el Programa de Alianzas para la Reconciliación, impulsado por USAID y Acdivoca. Desde el año 2016, este programa ha promovido en todo el territorio nacional la inclusión social y económica mediante oportunidades para las comunidades migrantes y otras poblaciones vulnerables. Esto se hace generando nuevos comportamientos que inspiran a ser agentes de cambio en cuatro pilares fundamentales: confianza, respeto, diálogo y empoderamiento. Mi nombre es Mauricio Rodríguez Múnera, soy periodista y profesor de liderazgo de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de uno de los colombianos más destacados por su labor en favor de la paz y en defensa de la vida. Estamos con Jesús Abad Colorado, el gran fotógrafo que ha cubierto el conflicto colombiano durante más de 13 décadas. Su trabajo ha sido reconocido en Colombia y en muchos países del mundo, y gracias a sus extraordinarias fotografías, los colombianos hemos podido conocer el dolor, la tristeza que embarga a tantos ciudadanos que sufren los rigores de la guerra, y que, a pesar de haber firmado el acuerdo de paz, lamentablemente esa violencia no se detiene. Además, recientemente Jesús Abad Colorado ha sido reconocido como finalista en el prestigioso premio Emmy a través de un documental titulado El Testigo, un documental extraordinario. Se ha presentado varias veces en la televisión y es un documental que recoge muy bien la vida y obra del gran maestro que es Jesús Abad Colorado. Muchas gracias por su presencia en Somos Parte de la Solución, Jesús. Oh, Mauricio, las palabras de agradecimiento son mías por esta persistencia que yo creo que es conjunta y sobre todo en un programa de Acdivoca con quienes yo he sido, digamos, también un aliado en este tema de la construcción de la paz, de la búsqueda de la verdad, porque ellos también nos han apoyado, sobre todo en esa exposición que se llama también El Testigo, como el documental, que a propósito esa exposición está en el Claustro San Agustín, ahí al frente de la Casa de Nariño, que todavía continúa y que en la medida en que se puedan ir abriendo estos espacios, va a seguir siendo un sitio de visita obligada, porque es muy importante que las nuevas generaciones y los que ya somos mayores volvamos a mirarnos en eso que siempre he llamado el espejo roto de la guerra, donde tenemos que ir a descubrir, no solamente a descubrir y a generar una reflexión, no solamente de esos retratos que nos hablan del dolor, sino también de la humanidad, la vida y la resistencia de un país que, si no fuera por sus campesinos, por sus hombres y mujeres resistentes y sembradores, seguramente estuviéramos pasándola mucho peor en medio de una situación de pandemia como la que está viviendo el mundo. Jesús, cuéntanos un poco de manera resumida. Es difícil explicar en pocas palabras y en pocos minutos cuál ha sido su experiencia recorriendo a Colombia a lo ancho y largo y conociendo a sus gentes y sus problemas, pero también su maravillosa resiliencia e inteligencia y amor por la vida. ¿Qué destacaría usted de ese periplo vital suyo a lo largo de estos 30, 40 años? ¿En qué está mejorando Colombia y en qué está empeorando Colombia? ¿Qué lo llena de optimismo y qué lo sume en el pesimismo? Sí, Mauricio, a ver, son cerca de 30 años. Yo estoy haciendo fotografía desde que estaba en la universidad. Recuerdo que en el año 90, precisamente hace 30 años, cuando yo estaba estudiando periodismo, le hice fotografías a dos candidatos presidenciales que fueron asesinados unas semanas después de que yo hice esos que eran mis primeros reportajes fotográficos.
Hablo de Bernardo Jaramillo, a quien fotografié en el año 90, y a las 3 semanas a Carlos Pizarro. Ambos fueron asesinados en el mes de marzo y el mes de abril. Entonces entenderás que desde el paso por la universidad, pero como se pudo ver en el documental El Testigo, si me voy 30 años antes de esas primeras fotos en la universidad, 30 años en 1960, estaba perdiendo a mis abuelos, a mi abuelo, a un tío, a mi abuela que se murió de dolor. Y entonces uno dice, las reflexiones mías es increíble que un país como el nuestro, estamos en el 2020, un año con una pandemia muy fuerte, también con asesinato de líderes, yo digo a veces con esa plomonía. Y hace muy poco estábamos conmemorando los 60 años de los asesinatos de esos abuelos míos. En el mes de diciembre del año 60 estaba muriendo mi abuela de pena moral, de dolor, y mi familia se desplazó. Y tú me preguntas a mí, ¿qué pasa después de todos estos años, de esos que vivió mi familia, de esos de los que nosotros somos testigos como estudiantes, como periodistas? Y a mí me parece increíble la capacidad de eso, de resistencia, de fuerza, de humanidad de esas personas que, como mis padres y mis tíos, nunca se levantaron en armas, nunca buscaron la venganza, porque eso es también nuestro país. Seguramente sí tenemos una violencia muy marcada, con muchos desplazamientos, asesinatos de líderes sindicalistas, desaparecidos, cifras que terminan avergonzándonos frente a otras naciones del mundo. Pero yo a esas personas también les tengo que decir que en estos 30 años de estar caminando, me he topado siempre a pie buscando el rostro de esos que han sido humillados y ofendidos. Y ellos mismos son los que siempre han estado buscando la paz en un país en el que tenemos lastimosamente algunas personas con mucha capacidad, a través de los medios de comunión, de eso que el Papa Francisco llamó la cizaña. Y yo le diría a la gente, por favor, a quienes nos estén mirando a través de este video, busquen simplemente por qué un papa como Francisco, latinoamericano, el primer papa que tenemos, digamos, de la historia de nuestro continente, por qué cuando él vino a Colombia nos habló sobre la cizaña, y en dos mensajes que yo resumiría muy claros, él nos decía jóvenes, no permitan que les arrebaten el sueño de construir la paz y no permitan que crezca la cizaña entre ustedes. Y es por eso, Mauricio, y quiero cerrar con esto, y es por eso que yo sigo caminando. Lo que yo me he topado en el país es un país hermoso, con gente maravillosa, con una capacidad de volver a sembrar donde han recogido sus muertos. Jesús, hablemos por unos minutos de un tema que le preocupa mucho a USAID y Activoca, y es la promoción del liderazgo, el surgimiento de nuevos liderazgos sociales en los territorios que faciliten la reconciliación, la reconstrucción, el progreso económico y social. Y para usted y para mí, el tema del liderazgo es un tema clave porque estamos comprometidos con la defensa de los líderes sociales. Y muy lamentablemente, más de medio millar de líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, y más de 230 excombatientes de las FARC también han sido asesinados en los pasados años. Y sin embargo, el liderazgo social está más fuerte y más vigente que nunca. Da la impresión de que la gente no se resigna a vivir otros 100 años de violencia, que a pesar de que corre riesgo su vida permanentemente, yo noto y siento en las regiones cada vez más compromiso con ese liderazgo social. ¿Cómo está viendo usted la situación en estos últimos meses, años, en donde en medio del dolor también hay motivos de esperanza en que esos líderes van a poder sacar adelante a Colombia?
Sí, Mauricio, mira, para mí es muy importante todo este tema porque yo creo que no podemos llenarnos de desesperanza, porque precisamente lo que veo hoy es una telaraña de voluntades en muchos rincones del país, de hombres y mujeres afros, cuando uno descubre a personas como Francia Márquez, como Aida Quilcue, por hablar, digamos, de representantes de pueblos indígenas o de pueblos negros o afrodescendientes, cuando me topo con todas estas personas en tantos rincones del país, a pesar de las amenazas, a pesar de los asesinatos, ahí es donde yo entiendo la grandeza de este país y donde yo valoro también de que haya líderes nacionales que se la hayan jugado, no solamente por una firma de una paz que tiene obviamente contradictores, pero donde yo siento que hoy la gente y sobre todo a través de muchas redes sociales que utilizan, o sea, las redes sociales y las fake news, pues obviamente o esas noticias falsas hacen mucho daño, pero a la par un aparato como estos se convierte en una herramienta para darle voz, para darle legitimidad a lo que viven las comunidades. Y si nos damos la mano con esos líderes comunitarios para decirles, no están solos, nosotros los acompañamos, nosotros divulgamos lo que está pasando con ustedes, su sueño de vivir en paz, su sueño de vivir bajo un mismo cielo estrellado, la posibilidad de que nadie llegue a perturbarles la vida, pues obviamente entiendo, es que la firma de la paz no es un papel en una mesa. La firma de la paz es una construcción colectiva y lo importante es que hoy desde muchos rincones de Colombia, como te planteaba, hay muchas personas que estamos unidos desde diferentes plataformas. Nosotros hacemos parte de esa plataforma que se llama DLP, Defendamos la Paz, donde hay gente sencilla y humilde de lugares muy apartados, pero donde también hay líderes del país e incluso hay empresarios, hay mujeres de las áreas de la medicina, hay ex embajadores y ahí nos damos la mano todos con gente de comunidades que a veces le jalan las orejas a esos dirigentes nacionales. Yo mismo lo hago y entiendo que lo que estamos construyendo es un gran movimiento porque tenemos una responsabilidad, no solo en estos años, sino con las siguientes generaciones. Y es ahí donde yo tengo mi esperanza cifrada, en esos jóvenes que hoy no se resisten a vivir en medio de la guerra y que entienden que la firma de la paz era porque estábamos buscando un mejor país para ellos y para la naturaleza. Jesús, hablemos de un punto clave que usted acaba de mencionar. La paz es un ejercicio de construcción colectiva, es un ejercicio cotidiano y tarda tiempo. La base sobre la cual se puede construir esa paz es la confianza. Y desafortunadamente se ha perdido mucho la confianza entre hermanos, la confianza con las instituciones, la confianza en los empresarios, la confianza en los medios de comunicación. Usted que conoce también la mentalidad y el alma de los colombianos, ¿cómo reparar esa confianza? ¿Cómo construir poco a poco ese nivel de confianza que todos sabemos que es absolutamente indispensable para tener un país viable? Para USAID de Agdivoca, el tema de la confianza es uno de los pilares sobre el cual se construye el avance de nuestra comunidad. ¿Qué sugerencia nos puede dar para construir confianza en las comunidades? Sí, Mauricio, mira, yo creo que el trabajo que hace USAID y Agdivoca yendo a los territorios, compartiendo con la gente, promocionando, digamos, no solamente la vigencia de los derechos humanos, porque es que la vigencia de los derechos humanos no es la guerra, la vigencia de los derechos humanos y no es la violación de ellos, la vigencia de los derechos humanos es con educación, con salud, con oportunidades para los campesinos, con mucha educación, como te decía, y con brindarle a esas personas herramientas para que precisamente entiendan que esa es la construcción de la paz allá en el territorio y con la gente.
Yo he tenido la posibilidad de estar en esos territorios, incluso en reuniones con estos mismos equipos. Y hay algo que a mí me sorprende mucho porque es la capacidad de organización y la cantidad de liderazgos que hay que se sueñan con este país. Ahí, ¿qué es lo que le reclamo? Es a esa dirigencia colombiana, porque es que es en esas personas que se creen líderes de un país, pero que lastimosamente desde la politiquería y desde la corrupción no han tenido la honestidad y la dignidad que tienen esos que son sembradores, esos que tienen las manos entierradas. Y cuando yo estoy en esos territorios, te lo digo, yo le doy con mucho más cariño y con mucho más respeto la mano a esas personas que tienen sus uñas entierradas y que tienen esas manos fuertes de estar sembrando, yo se las doy con alegría y se las doy con honestidad, porque yo te voy a decir algo, Mauricio, y sé que tu papel a nivel de la educación, de medios y en los puestos que has ocupado es muy importante, pero en Colombia, para ser educado, no se necesita tener muchos títulos. Para ser educado, conozco yo a gente que sin saber leer y escribir se reconcilian, trabajan por la paz, producen alimentos mientras todos estamos guardados en nuestras viviendas, protegiéndonos de esta pandemia. Y los he visto con mucha ética. Si estuviéramos a la altura de ellos, entenderíamos el compromiso que significa construir la paz, que no es para la gente de las ciudades, que es especialmente, o que es para todos, pero especialmente para esos que han sido los grandes perdedores de todas estas violencias en Colombia, que son esos hombres y mujeres del campo. Jesús, ¿cómo lograr que los colombianos dialoguemos con respeto, con mente abierta, de manera tolerante? Porque esto parece una torre de Babel, los unos ignorando a los otros insultando a los unos hablando del riesgo de caer en las fauces del comunismo, los otros hablando de las masacres. O sea, no hay ningún punto de unión, no hay puentes, hay cada vez más muros, el lenguaje es cada vez más agresivo, la polarización es cada vez más radical. ¿Cómo sentarnos, mirarnos de frente y reconocer que somos hermanos, que tenemos un objetivo común, que es dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor país, y que ese diálogo fluya de una manera respetuosa y generosa y que permita encontrar salidas entre todos? ¿Qué podemos hacer para aprender a dialogar? Pues Mauricio, yo sé que no hay fórmulas, que no hay fórmulas precisas para eso. Sin embargo, te voy a decir un poco qué encuentro en la medida que camino por toda esta geografía que me mantiene maravillado por esta riqueza que tenemos en territorio, en culturas, en un país que es pluriétnico. Y es recuperar eso que tú mismo planteabas, esa palabra y esa capacidad de mirarnos a los ojos es fundamental, no para que nos distingamos de qué apellido somos, de qué corriente, de qué raza o de qué estrato social somos, no, es para que nos miremos en el otro como si fuera nuestro propio hermano, nuestra propia hermana. Y lo digo porque independientemente de la religión que profesemos. Tendríamos que tener solamente un único mandamiento si quisiéramos mm, dejarle eso que llamo una herencia a las nuevas generaciones, a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos, es que miráramos al otro con amor y con respeto. Cuando uno mira con amor y con respeto al otro, porque el otro es parte de mi vida, porque el otro lo necesito dentro de esta sociedad y en este planeta o en esta casa nuestra que es la Tierra, seguramente no me atrevería ni a robarlo, ni a matarlo. Y eso se lo reclamo yo, porque aquí hace mucha falta
ese contacto y ese liderazgo de los dirigentes en Colombia con la gente en los territorios, para que entiendan lo duro que es producir, para que entiendan las dificultades que la gente tiene en salud o cuando necesita educación. Y te planteo esto porque para mí esto es sencillo en términos de hablar con el otro. Mirémonos en el mismo espejo. Y es un espejo que obviamente tiene diferencias, porque así es la verdad. ¿Y qué hago yo desde el ejercicio del periodismo? Trato de juntar esos fragmentos del espejo roto para que los unos miren lo que hicieron los otros y viceversa, pero también para que nos preguntemos, mientras todo esto ha pasado en Colombia, ¿qué han hecho los dirigentes? ¿Qué ha hecho la academia? ¿Qué han hecho los empresarios? ¿Qué han hecho los líderes políticos o los líderes de grupos armados? Y si nos miramos ahí desde el dolor, porque en mis exposiciones fotográficas y como viste en el documental, no hay una alegoría a los actores armados o a los comandantes. No hay un protagonismo de ellos. La única forma en que los convierto en protagonistas es en la medida en que firman un proceso de paz y se comprometen con ella. Así que esto que hago desde las exposiciones o el documental es una manera de mirarme en el rostro de la gente de Bojayá, del Putumayo, del Magdalena Medio, de Córdoba, de Urabá o de las comunas y los barrios populares, mirarnos en el dolor de esas madres de Soacha, de esas mujeres de ese colectivo que se llama Mafapo. Y cuando yo miro especialmente a las víctimas, Mauricio, yo me sorprendo porque lo que veo en sus rostros no es odio, veo humanidad, ganas de que alguien les diga la verdad, pero sobre todo de que alguien tenga la honestidad incluso de decirles perdón porque no, porque hicimos esto, perdón porque no los protegimos, perdón por esto, pero sobre todo porque la gente sabe y es ahí donde, digamos, quiero encaminar esta parte final de tu pregunta, Mauricio, es porque nos comprometemos en decirle a esta sociedad, vamos a trabajar no solo para no olvidar, porque el no olvido es la no repetición. El no olvido no es escarbar en el corazón y mantener la puya, ¿sí? O el puñal. Mm. Y ahí nosotros como periodistas sabemos que la pluma y la palabra son más poderosas que cualquier arma. Pues maravillosas sus reflexiones, Jesús. Tiene usted una capacidad de recoger las emociones, los sentimientos, los pensamientos de los colombianos de una manera magistral. No me canso de aplaudir su trabajo. Y quiero en estos 2 minutos finales hacer algunas reflexiones sobre lo que escucho y lo que veo en usted, Jesús, como ejemplo de liderazgo. Yo soy profesor de liderazgo, estudio a los grandes líderes. Usted es un líder destacado de nuestro país. Está aportando a la solución del conflicto, creando conciencia sobre la urgencia de detener esta barbarie. Y quiero destacar de su estilo de liderazgo 3 características. En primer lugar, por supuesto, su creatividad, ese talento que tiene usted como fotógrafo para captar el alma de los colombianos que han sufrido la violencia, captar su sufrimiento, su dolor, su tristeza, su abandono, pero captarlo con respeto, con dignidad, de una manera conmovedora, impactante, que incluso a pesar de que los colombianos estamos divididos en muchos frentes, todos cuando vemos sus fotografías nos conectamos con esa tragedia que representa perder a un ser querido en manos de la violencia. Usted ha logrado a través de su fotografía realmente conmocionar a un país y movilizarlo hacia la paz. Es difícil, tarda tiempo, es complejo, hay muchos enemigos, muchos obstáculos, pero sin lugar a dudas nos estamos moviendo en la dirección correcta. Lo segundo que quiero destacar es su perseverancia. Usted empezó hace 30 años
y era al principio muy poco conocido y tardó muchos años en dar a conocer su trabajo, en tocar muchas puertas, en que le prestaran atención y usted, sin embargo, seguía insistiendo con su fotografía, con sus crónicas, denunciando esa cruel realidad que azotaba muchos territorios y nunca claudicó a pesar de las dificultades, a pesar de mucha oposición. Usted insistió, persistió y nunca desistió hasta lograr que su obra sea reconocida en Colombia y en el mundo entero, porque ya su obra es muy reconocida internacionalmente y eso es muy importante porque de esa manera vamos a lograr el apoyo continuado de la comunidad internacional, que es absolutamente esencial para la consolidación de la paz en Colombia. Y por último, quiero rescatar su coraje personal de recorrer un país tan violento y usted enfrentado a todas las formas de violencia, porque usted no toma partido, usted está por la vida, por la defensa de la vida, en contra de la violencia, venga de donde venga la violencia, de agentes del Estado o de paramilitares o de narcotraficantes o de guerrilleros, no a la violencia. Y usted ha logrado mandar ese mensaje fuerte y claro de una manera artística muy bella. Y por último, pero no menos importante, es su humanidad. Jesús, es conmovedora. Ojalá todos tuviéramos el corazón del tamaño de su corazón, todos tuviéramos esa alma, esa generosidad de espíritu de servirle a la vida, de servirle a Colombia. Es usted un gran líder, lo admiro mucho, es uno de los líderes más importantes de Colombia, en mi opinión personal, como estudioso del liderazgo también durante más de 30 años, y quiero de nuevo agradecerle su presencia en Somos Parte de la Solución, y estoy seguro que sus mensajes servirán de inspiración a muchos líderes sociales a lo largo de toda Colombia que están esperando esa voz de aliento, ese mensaje esperanzador y esa voz de solidaridad. No están solos. Muchas gracias, Jesús, por esta entrevista, y si quiere decir unas palabras finales, adelante. Sí, Mauricio, quería decir algo. Primero, a mí me da un poco de pena cuando usted, que es un hombre que conoce a tantos líderes del país, me dice esas palabras. Pues yo me tengo que sentir muy honrado, pero también le digo con honestidad, me da un poco de pena, porque yo cursé, digamos, la carrera de periodismo, pero siempre le digo a la gente que a uno le enseñan a ser primero persona, es en su propia casa. Y para mí que mi padre, mi madre y mis hermanos me tengan como un buen ciudadano, eso me honra mucho más, pero tengo que agradecer sus palabras y le quiero decir a la gente que a través de este programa tan importante de liderazgo me escuchen, es decirles a ellos, miren, cuando yo empecé en la Universidad de Antioquia, yo soy el hijo menor de una familia sencilla, de acá de la ciudad de Medellín, que no le da pena decir que a veces eh, cuando uno lo miran en este ejercicio de liderazgo, la gente inmediatamente piensa, como me decía un día mi hijo, papá, si usted es tan famoso, porque todo el mundo lo saluda, ¿por qué no somos ricos? Y entonces yo le decía a mi hijo, hijo, es que la riqueza no está expresada en los bienes materiales o en eso que yo a veces no te puedo brindar, pero tienes lo que necesitamos. Sin embargo, lo que quería concluir acá es que las personas que nos estén viendo y escuchando entiendan que así como Martin Luther King algún día pronunció, digamos, un discurso porque tenía un sueño, el sueño mío pudo ser frustrado en la Universidad de Antioquia en 1987 durante el primer año por todos esos asesinatos, casi 20 estudiantes y profesores cuya característica era la humanidad. Y este hombre que quería escribir escondió un poco la mano, pero afinó su ojo, lo conectó con su corazón, tiene muy clara su conciencia para que cuando el dedito haga clic, esté recibiendo, es una pulsación del alma. Y a esas personas
que dudaban que para qué iba a estudiar periodismo si yo lo que quería era tener una cámara entre mis manos. Siempre les dije, esas fotografías, y eso te lo estoy diciendo porque lo tengo así de seguro desde que cogí una cámara. Les dije, con el paso de los años, esas fotografías se tienen que convertir en un documento importante para la historia del país. Y así como se distingue la pluma de un escritor en Colombia o en el mundo, se tiene que conocer ese trabajo fotográfico por su ojo. Así que no olviden nunca que su ojo, su corazón y su alma estén siempre conectados para que dejen esos testimonios. Pues muchas gracias de nuevo, Jesús, por sus reflexiones, por compartir generosamente todo lo que ha aprendido en su muy valiosa vida y suerte, éxitos en sus proyectos. Colombia lo necesita, La Paz lo necesita y contamos con su gran talento y su gran corazón para guiarnos hacia una Colombia en paz en la que podamos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos disfrutar esa belleza extraordinaria de nuestra naturaleza y de nuestra gente, que es muy bella, que es muy especial y que usted conoce muy bien y nos ha enseñado a reconocer en sus fotografías y en sus crónicas. Un abrazo muy fuerte y de nuevo felicitaciones por su gran labor. A ustedes, Mauricio, en su equipo y todo el trabajo les deseo éxitos. Gracias.